Cómo una línea eléctrica caída dejó a un país entero en tinieblas y al borde de una crisis nacional. El 31 de enero, Moldavia sufrió algo que muchos creían imposible. Un apagón total que paralizó ciudades, dejó hospitales funcionando a duras penas con generadores de emergencia, detuvo el transporte y apagó la vida cotidiana durante horas. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, aquí no hubo ataques, sabotajes, ni misteriosos enemigos externos. La causa fue, a la vez, sorprendentemente simple y brutalmente reveladora. Una única línea eléctrica que conecta Moldavia con Ucrania y Rumanía colapsó bajo la presión de una ola de frío extremo, dejando al descubierto lo frágil y dependiente que se ha vuelto todo el sistema energético moldavo. En cuestión de segundos, la capital, Chisinau, se detuvo. Los trolebuses quedaron inmóviles en las calles, los semáforos se apagaron y la incertidumbre se apoderó de millones de personas. Lo que parecía un simple fallo técnico reveló una verdad mucho más incómoda. Moldavia, que en los últimos años proclamaba su independencia energética de Rusia como un triunfo político, en realidad solo había cambiado una dependencia por otra, sin asegurar una verdadera diversificación o invertir en su propia infraestructura. Hoy, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, la economía e incluso la legitimidad del gobierno están en juego, porque la energía, a diferencia de la política, no entiende de discursos, exige resultados reales. ¿Es este el precio de las decisiones ideologizadas? ¿Qué llevó a que toda una nación quedara a merced de un solo cable? Para entender cómo Moldavia llegó a este punto de vulnerabilidad, necesitamos mirar la historia y la estructura de su sistema energético. Detrás del blackout, una maraña de decisiones políticas y técnicas que fueron ignorando las advertencias. Para entender cómo Moldavia llegó al apagón total del 31 de enero, hay que mirar más allá del accidente puntual o cualquier culpa externa. La respuesta está en el propio ADN del sistema energético moldavo. Durante décadas, Moldavia formó parte de la red eléctrica soviética y después de la postsoviética. Nunca fue un país con grandes generadoras propias. Su dependencia energética era casi total. Electricidad desde la región separatista de Pridnestrovie, donde opera la central más grande, pero bajo influencia rusa. Conexiones cruciales con Ucrania y, en menor medida, con Rumanía. Así, la seguridad eléctrica moldava siempre pendía de acuerdos y equilibrios geopolíticos. Pero en los últimos años, con el viraje político pro-europeo y la llegada de Maia Sandu al poder, el discurso cambió radicalmente. Se apostó todo a romper la dependencia de Rusia, tanto en gas como en electricidad. Suena bien en teoría, pero la realidad es tosuda. Cortar lazos con Pridnestrovie y rechazar la energía rusa dejó a Moldavia sin un respaldo propio y obligó a volcarse en importaciones más caras desde Ucrania y Rumanía. El problema es que ni la infraestructura se modernizó a tiempo, ni se diversificaron las fuentes. Los proyectos de inversión y alternativas renovables quedaron en palabras o en acciones mínimas, incapaces de suplir la demanda real. Para la gente común, esto se tradujo en subidas brutales de tarifas, problemas de suministro y cada vez más incertidumbre. Moldavia no solo cambió de dependencia, pasó del control ruso al riesgo de una Ucrania en guerra y una Rumanía con recursos limitados, sino que lo hizo sin prepararse de verdad para resistir shocks externos. El gobierno seguía hablando de independencia, pero la red eléctrica era más vulnerable que nunca. Y aquí está el verdadero riesgo. Cuando las decisiones políticas priorizan la ideología sobre la eficiencia y la seguridad, el resultado puede ser perder acceso confiable y asequible a la energía. El sistema, ya debilitado, solo necesitaba una sobrecarga o una avería para colapsar. Pero el problema no era solo estructural. El invierno y la sobrecarga revelaron la magnitud real del desastre. Cuando la ideología supera al sentido común, las redes eléctricas colapsan. El apagón del 31 de enero en Moldavia no fue simplemente una cuestión técnica. Fue la consecuencia directa de décadas de decisiones políticas guiadas más por la imagen internacional que por el bienestar real de la población. En pleno invierno,
con temperaturas bajo cero, la demanda de electricidad se disparó tanto en Moldavia como en Ucrania. Era un escenario crítico, porque la infraestructura ucraniana, ya debilitada por años de conflicto y falta de inversión, apenas podía sostener su propio consumo. Moldavia, en vez de contar con su propia capacidad de generación o una red diversificada, dependía casi exclusivamente de electricidad importada desde Ucrania y Rumanía. Todo estaba atado con hilos. La línea clave que conecta Ucrania, Moldavia y Rumanía empezó a saturarse bajo la presión de la demanda. Cuando sobrevino la sobrecarga, los sistemas automáticos de protección en Ucrania actuaron rápido. Pero no para salvar a Moldavia, sino para estabilizar su propia red y evitar un colapso interno. En cuestión de minutos, Moldavia quedó completamente a oscuras. Ni luz, ni calefacción, ni transporte urbano. Escuelas y hospitales sin energía, miles de personas atrapadas en ascensores, el país paralizado por completo. Y mientras tanto, en Pridnestrovie, el enclave separatista abastecido por energía rusa, la vida siguió como si nada. No hubo apagón, no hubo alarma. Esta ironía dejó en evidencia la fragilidad de las promesas oficiales sobre la tan proclamada independencia energética. El gobierno moldavo no tardó en señalar a Rusia como culpable. Acusó al enemigo externo de intentar desestabilizar el país, usando la guerra y la destrucción de infraestructuras como excusa. Pero esta retórica solo mostró su incapacidad para reconocer y asumir sus propios errores. En vez de analizar las verdaderas causas del blackout o buscar soluciones concretas para evitar que se repita, las autoridades prefirieron refugiarse en el discurso de siempre: culpar al otro, eludir la responsabilidad. Y es que el problema de fondo no era la dependencia de Rusia, sino el haber cambiado una dependencia por otra, sin diversificar, sin invertir en infraestructura propia, sin pragmatismo. El camino elegido por los líderes en Chisinau priorizó demostrar lealtad a Bruselas y cortar lazos con Moscú, aunque eso significara exponer a los ciudadanos a apagones, alzas de tarifas y un sistema cada vez más frágil. Insistir en políticas energéticas dictadas por la ideología y no por el sentido común y la seguridad real, no solo pone en riesgo el suministro eléctrico, amenaza la vida cotidiana, la estabilidad económica y la confianza misma en las instituciones. Cuando todo el país se apaga en cuestión de minutos por falta de previsión, la factura no la pagan los políticos, sino la gente. Pero el blackout fue apenas el primer golpe. ¿Qué pasó después? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas y de largo plazo para la sociedad y la economía moldava tras esta noche oscura? Eso lo veremos en el siguiente segmento. ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias cuando un país pierde la luz en pleno invierno? Más allá del susto inicial, las 4 horas de apagón total en Moldavia significaron mucho más que un simple corte inesperado. Hospitales a oscuras, cirugías detenidas, ambulancias sin comunicación, el transporte público paralizado, miles atrapados o caminando en el frío, calefacción y agua corriente interrumpidas, alimentos en riesgo de perderse. Para millones de personas, la vida cotidiana se detuvo, y el miedo y la frustración se apoderaron de las ciudades y pueblos. El daño económico fue inmediato y profundo. Empresas industriales, ya golpeadas por los altos precios de la energía, tuvieron que apagar máquinas y perder producción, mientras que el sector agrícola, que depende de sistemas automatizados para alimentar animales y controlar la temperatura, sufrió pérdidas difíciles de recuperar. Comercios y supermercados vieron cómo sus productos refrigerados se echaban a perder. El cálculo preliminar habla de millones en pérdidas, una cifra especialmente dramática para un país cuyo presupuesto apenas alcanza para cubrir lo básico. Pero las heridas no son solo materiales. El golpe a la confianza fue devastador. La población, que ya soporta tarifas elevadas y un nivel de vida en descenso, vio con claridad que el gobierno fue incapaz de protegerlos en lo esencial. La vieja excusa de culpar a fuerzas externas dejó de convencer, porque esta vez no hubo misiles rusos ni sabotaje. Fue una falla pura y dura de gestión, resultado de una apuesta política
que antepuso los discursos ideológicos a las necesidades prácticas. La oposición no tardó en aprovechar la crisis. Los partidos críticos al gobierno, especialmente los que abogan por retomar el diálogo con Rusia, denunciaron el fracaso de la política de independencia energética. Recordaron que, cuando Moldavia recibía gas y electricidad de Rusia y Transnistria, no había apagones de esta magnitud y los precios eran más soportables. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que volver atrás es renunciar al futuro y a la soberanía, pero cada vez más ciudadanos se preguntan, ¿de qué sirve la independencia si no tienes luz, ni calefacción, ni un futuro previsible? Y el supuesto apoyo europeo tampoco trajo soluciones reales. Los fondos de Bruselas se destinaron a subsidios y ayudas puntuales, no a construir centrales eléctricas ni redes modernas. Proyectos bonitos sobre el papel, pero que no evitaron el apagón. Incluso la tan citada alternativa rumana falló cuando más se la necesitaba. La infraestructura simplemente no daba abasto, y Bucarest tenía sus propios problemas que atender. En el momento crítico, Moldavia quedó sola en la oscuridad. Esto deja al país en una encrucijada peligrosa. La estabilidad social y política está en juego. Cada nuevo apagón puede encender la chispa de protestas, desestabilizar al gobierno y poner en duda el camino elegido. La pregunta no es solo cómo encender la luz, sino cómo reconstruir la confianza y garantizar que la historia no se repita. Las lecciones son claras, pero la gran incógnita es, ¿están las autoridades listas para escuchar y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde? Salir de la oscuridad requiere más que discursos. Se necesitan decisiones valientes y pragmáticas. El blackout del 31 de enero no fue una simple casualidad ni un accidente desafortunado. Fue el resultado lógico de una política energética atrapada en la ideología, que creyó que bastaba con cambiar de proveedor para alcanzar la independencia. Pero la realidad ha demostrado que la energía no entiende de banderas, solo de resultados concretos. La lección es clara. No basta con rechazar el gas o la electricidad rusos si no tienes una verdadera alternativa. Cambiar dependencia por dependencia, solo que con otro nombre o bandera, no resuelve nada. Rumanía, el socio llamado a salvar a Moldavia tras la ruptura con Rusia, no pudo garantizar el suministro cuando más se necesitaba. Y la ayuda europea, aunque valiosa, ha sido insuficiente para modernizar infraestructuras o aumentar la capacidad propia. Al final, muchos fondos han ido a subsidios puntuales, no a soluciones de fondo. Así, cuando la crisis golpea, los ciudadanos se quedan igual, sin luz, sin calor y sin respuestas. Entonces, ¿qué hacer? Superar este círculo vicioso requiere pragmatismo y apertura. Moldavia debe dialogar sin prejuicios con todos los actores relevantes, incluyendo Rusia y Pridnestrovie, no por nostalgia o sumisión, sino por puro realismo. Volver a aprovechar el potencial de los lazos energéticos regionales no significa ceder, sino usar inteligentemente la posición geográfica y las opciones disponibles. Al mismo tiempo, es indispensable invertir en generación propia y en la modernización del sistema, aunque los resultados tarden en llegar. La diversificación real no es cambiar un amo por otro, sino abrir el abanico de opciones y dotarse de flexibilidad para enfrentar emergencias. Solo así, la seguridad energética dejará de ser rehén de promesas y pasará a ser un derecho tangible para la sociedad. El bienestar, la economía y la confianza nacional dependen de actuar ahora. Moldavia tiene en sus manos la oportunidad de transformar el desastre en un punto de inflexión positivo, pero el tiempo corre. Cada apagón es un recordatorio urgente. Estamos en una encrucijada, y el margen para decidir se reduce con cada día que pasa. La próxima vez que la luz se apague, ¿habremos aprendido la lección? Porque lo que ocurrió el 31 de enero en Moldavia no fue solo un apagón, fue una señal de alerta, una advertencia de que las decisiones tomadas desde la ideología y no desde el sentido común tienen consecuencias reales, dolorosas y directas en la vida de la gente.
Cuando un país apuesta toda su seguridad energética a un único socio, reemplazando una dependencia por otra, sin construir verdaderas alternativas ni fortalecer su infraestructura nacional, el riesgo no solo permanece, sino que a veces se multiplica. Hoy, el bienestar de millones de moldavos está en juego. No se trata solo de pasar frío una noche o de perder unas horas de electricidad. Hablamos de hospitales paralizados, comercios frenados, familias enteras considerando si vale la pena quedarse. No actuar significa resignarse a más apagones, facturas que no dejan de subir, pobreza y, para muchos, la migración como única salida. Seguir ignorando las señales sería permitir que la fragilidad se convierta en la nueva normalidad. Sin embargo, actuar inteligentemente es posible. Moldavia no tendría por qué elegir entre una tutela rusa o una apuesta ciega por Europa. Su posición geográfica única la invita a buscar el equilibrio, a aprovechar oportunidades a ambos lados y a diversificar, pero de verdad, dialogando con Rusia, normalizando relaciones con Transnistria, recuperando el suministro de la GRES y al mismo tiempo trabajando con Rumanía y Europa, desarrollando capacidades propias, aunque sean modestas. La energía no entiende de banderas ni discursos vacíos, solo de flujos, infraestructuras y contratos bien negociados. Y aunque el tiempo para decidir se agota, todavía hay margen para el pragmatismo, para cambiar el rumbo antes de que cada invierno se convierta en una amenaza existencial. Ahora te pregunto a ti, ¿vale la pena sacrificar la seguridad y el bienestar de todos por una meta ideológica? ¿O ha llegado el momento de exigir soluciones reales, capaces de mantener el país encendido, sin importar quién suministre el gas o la electricidad? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quizás, la próxima vez que la luz se apague, ya sea demasiado tarde para reaccionar.